Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9 FM, La Clave, me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Y el Parque Metropolitano de Santiago es uno de los parques urbanos del mundo que fue reconocido en el medio internacional Parks por su buen manejo y rápida adaptación a la pandemia. Conoce más sobre el Parque Metropolitano de Santiago en su sitio web parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetmimbu. Estamos ya en la segunda parte de este panel de lunes con diputados. Está con nosotros Natalia Castillo, diputada independiente. Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Fernando. Y Juan Manuel Fuenzalida, diputado de la UDI. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Hola Fernando, hola Natalia, aquí estoy con un conocido tuyo acá en La Serena. Hola, Juan Manuel. ¿Conocido de la Natalia o conocido mío? ¿Conocido mío? Tuyo, Fernando. Ah, ¿con quién? No sé, Víctor Hugo Castañeda, que te mandó muchos saludos. Ah, sí, pero más grande. Trabajamos. Pero Víctor Hugo Castañeda, ¿estás hablando del futbolista? Por supuesto. Ah, mira tú. Sí. Así que me dijo que te mandara muchos saludos. Sí. Estoy acá en su casa tomándome un café. Muy bien. Oye, a ver, quiero partir, Natalia, no puedo dejar de preguntarte, tú fuiste parte intensa del Frente Amplio, ¿cómo se entiende esto que pasó con la candidata de que porque ella dijo que estaba a favor del aborto, no estaba a favor del aborto libre, fuera inmediatamente señalada como que no debía estar ni debía ser votada por ella en la lista del Frente Amplio? ¿Cuándo se dan cuenta de lo que piensa un candidato, digamos? Bueno, ¿qué querés que te diga, pues, Fernando? Yo ya no soy parte del Frente Amplio. Pero conoce la cultura, digamos. Sí. No tengo idea cómo se habrá tomado la decisión de inscribir a la candidatura, pero yo creo que no deja de llamar la atención, porque efectivamente el derecho al aborto, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son parte, digamos, como del hardcore del Frente Amplio. O sea, son una de las agendas que más se defiende. El Frente Amplio tiene un frente feminista bastante fuerte, por lo tanto, a mí me cuesta entender cómo se les pasa algo así, y creo que finalmente la negligencia grave, digamos, o el descuido extremo en este caso, es una cuestión compleja dentro de una organización, sea esta o sea otra, digamos. O sea, creo que es complejo que les haya pasado eso. Yo creo que, bueno, nadie está libre tampoco de que puedan pasar este tipo de situaciones, sí. Y lo lamento, porque creo que no representa, digamos, parte de como te digo, yo puedo tener muchas diferencias actualmente con lo que está haciendo el Frente Amplio, pero en esto coincido plenamente. O sea, creo que el derecho de las mujeres es irreductible, digamos, y una agrupación de izquierda pro derechos humanos no debiese cometer este tipo de errores. Así que, bueno, ya las cosas ya están y... Sí, ya las cosas pasaron. Sí, mi punto tenía que ver con... ¿En qué momento se dan cuenta de lo que piensa una candidata? Porque estas no son... me parece curiosísimo de que se lleven una sorpresa esto es casi como el presidente del Partido Demócrata Cristiano, que dijo que no había leído el programa de la presidenta Bachelet, que era su gobierno, digamos. Sí, yo lo que sé, lo que entiendo es que habían algunas alertas territoriales y que simplemente no se tomaron en consideración. Ahora, después que la candidata lo dice en la televisión, sí, pasa a ser un escándalo, pero la verdad es que aparentemente habían antecedentes anteriores. Pero bueno, como te digo, aún así entiendo en las dinámicas de las negociaciones que de repente puedan pasar estas cosas. Yo lo lamento por la situación y porque, sobre todo porque hay un elemento tan delicado, digamos, dentro de la política, no solamente el Frente Amplio, sino que de la izquierda en general, donde hay una candidata apoyada por un grupo que es de izquierda y que está, finalmente, por más que le quiten el apoyo hoy día, la candidata está inscrita. Sí, no, por supuesto. Desde ese punto de vista, Juan Manuel, en el caso de la UDI, fíjate que, no sé si escuchaste lo que dijo
el diputado Jorge Durán de Renovación Nacional hace un ratito en la radio respecto de la UDI? No lo escuché. Mira, Fernando. básicamente él señaló que a él le llamaba mucho la atención, te lo voy a citar, a él le llamaba mucho la atención que candidatos de la UDI hubiesen retenido gastos o no hubiesen hecho todos los gastos publicitarios ni todos los gastos que normalmente todos los demás candidatos estaban haciendo antes de que se aplazaran las elecciones. Como dio a entender que de repente alguien podía presumir que ellos sabían de alguna manera que se iban a aplazar las elecciones y por lo tanto guardaron los recursos para tener una posibilidad de no agotarlos todos en la anterior campaña de abril, sino que guardarlos para mayo porque aparentemente no podían haber tenido conocimiento de que se iba a aplazar y por lo tanto no se jugaron y dejaron a todo el resto agotando sus recursos para la campaña de abril. Lo que es bastante fuerte de alguien que es socio en el mismo gobierno, digamos. Primero, Fernando, Jorge Durán es un diputado bastante polémico, ya tuvo una polémica la semana pasada con su propia bancada a propósito de la Comisión de Constitución, donde tengo entendido que él se retiró de la bancada de Renovación, ¿ya? Y el tratar de enlodar lo que hacen sus socios de partido, yo creo que demuestra lo polémico que es él es siempre, ¿ya? No es la primera vez, ¿ya? Acá obviamente, era como de perogrullo que se nos venía una pandemia, se nos venía una situación excepcional, ¿ya? Incluso si tú miras hoy día las campañas, muchos candidatos ya optaron más por el marketing digital que por el terreno, había que tener 3 dedos de frente para saber que se nos venía una situación complicada, ya lo de la postergación de las elecciones, yo creo que estábamos todos de acuerdo, y la Natalia te lo puede ratificar en el Congreso, de que en un momento después de que se aprobó la elección en 2 días, con eso supuestamente iba a ser suficiente para mantener las elecciones en abril, y la verdad es que lo de la postergación de las elecciones fue algo que nos sorprendió a todos, en base a esta mesa técnica, ya que definió que no se podía llevar adelante esta elección. Entonces creo que Jorge es una persona que funciona con la polémica, ya no es la primera vez, y por lo tanto tratar de enlodar lo que hacen algunos candidatos me parece de una bajeza bastante grande, ya creo que demuestra cierta desesperación nomás, ya, y tratar de decir que aquí se guardaron los recursos para después ya es buscar demasiado en la minimez el tema de la elección. Así que la verdad es que no me sorprende su declaración, pero solamente te puedo desmentir lo que le ha dicho. Oye, déjenme preguntarle sobre otra cosa. Ha habido todo un tema, Natalia y Juan Manuel, ha habido todo un tema desde hace ya harto tiempo en términos de las políticas comunicacionales, o dicho de otra manera, de la coherencia que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Y fíjate que acabamos de tener noticias bien impresionantes. Tenemos a 3 carabineros detenidos por una fiesta clandestina en Providencia. Tenemos a un fiscal además sobre delitos sexuales, que es detenido en una fiesta clandestina donde hay 9 hombres y una mujer. ¿Puede haber algo que sea más incoherente en términos de los protocolos y lo que se dice, que las autoridades estén haciendo lo que se supone que no se debe hacer? A ver, yo creo, Fernando, que aquí se les tiene que aplicar todo el rigor de la ley, ¿ya? Aquí nadie puede estar por sobre la ley, ¿ya? Me parece de una imprudencia absoluta lo que hicieron. Uno mismo se cuida como parlamentario que tiene reuniones, porque nosotros seguimos teniendo reuniones, pero las hacemos en forma cumpliendo con el reglamento paso a paso, tratar de no tener más de 5 personas, no tener más de 5 personas, ¿ya? Entonces me parece de una incoherencia absoluta, y creo que a ellos en especial se les tiene que aplicar la normativa en forma ejemplificadora, porque justamente todo este tema que se está haciendo, ¿no es cierto?, de restringir las fiestas, de restringir la salida, yo creo que los que ocupan puestos públicos, sea en Carabineros, sea en la Fiscalía, sea en un ministerio, sea en el Parlamento, tienen que cumplir con las reglas que son básicas, Fernando. Me parece una incoherencia
absoluta, y creo que hay que aplicarles todo el rigor de la ley, ¿ya? Porque ellos tienen que dar el primer ejemplo. Uno tiene que dar el primer ejemplo, una figura pública tiene que dar el ejemplo, ¿ya? Porque si no, que queda para el resto. Entonces, ahí se producen todas estas situaciones donde empezamos a hablar de, entre comillas, privilegios por gente que no cumple con la ley y cree que puede estar por sobre ella. Yo, ahí en ese sentido, la incoherencia absoluta y que se le aplique todo el rigor de la ley, Fernando. Natalia. Sí, Fernando, no, yo solamente agregar a lo que dice Juan Manuel es que, a ver, aquí había un tema que ha sido complejo en el manejo de la pandemia, que es la percepción de riesgo, que en la población ha bajado mucho la percepción de riesgo. Yo creo que en parte por también las decisiones que ha tomado la autoridad sanitaria, medidas más o menos confusas, y ha generado este tipo de situaciones, fiestas y todo. Ahora, eso no es excusa, porque una cosa es lo que nosotros le podamos exigir a los ciudadanos, y otra cosa también lo que tengan las autoridades, derechamente, más en circunstancias que estamos hablando de carabineros, fiscales, que son personas que además son persecutoras. O sea, es como como este dicho del juez, me olvidó cómo era, pero el ladrón detrás del juez, digamos. O sea, finalmente el fiscal, que es quien tiene que fiscalizar y estar pendiente de que no se cometan delitos o investigar los delitos que se cometen, está finalmente cometiendo una falta. Yo creo que eso es muy complejo y justamente contribuye negativamente a que justamente las personas tengan una sensación de que no hay un riesgo. Y hoy día el riesgo, a propósito del tema de que tuvimos que correr las elecciones, que está por tanto votar, servir en la tarde, o sea, los hospitales están efectivamente colapsados, hay una emergencia sanitaria importante y la percepción de riesgo hoy día en la población es bien bajita. Sí, pero ahí llegamos a un punto que ha sido muy tocado. Quizás van a aparecer posteriormente textos específicos al respecto, que tiene que ver con todo lo que es la política comunicacional en pandemia, digamos. Cómo tú logras generar una comunicación con la ciudadanía que genere la debida disciplina, la debida responsabilidad y que no haya una serie de cacofonías, incoherencias que permitan que las personas sientan que al estar violando los protocolos, en realidad no están haciendo nada malo porque están haciendo lo mismo que hacen las autoridades. Eso me parece a mí de perogrullo, digamos, que se haga lo más rápido posible, ¿no? Totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, no tengo nada más que agregar en ese punto, porque efectivamente si ni las propias autoridades están cumpliendo con los protocolos, con las reglas, es bien difícil transmitir a la población la urgencia de poder cumplir con las medidas. Oye, otra cosa, viene este tercer retiro y da la impresión de que se va a aprobar. Y lo digo no con tonos de sorpresa, sino que lo digo con un tono de que yo pensé que después de el Tribunal Constitucional del segundo retiro, el proyecto del gobierno del segundo retiro, este tercer retiro probablemente no iba a enfrentar las mismas condiciones que tuvo el segundo, pero la verdad es que estamos viendo, para ponerlo en términos ciúticos, un déjà vu, digamos. Esto lo vimos antes y yo por lo menos he conversado con varios parlamentarios de oposición y también de Chile Vamos y me sorprende la cantidad de gente en Chile Vamos que dice que va a votar a favor si no cambian las cosas. Juan Manuel. Sí, es un tema complicado, ¿ya? Efectivamente en la Comisión de Constitución de la semana pasada se aprobó por una amplia mayoría, ¿ya? Yo creo que acá o el gobierno apura el proyecto de reforma de pensiones, ya, del cual depende mucho la votación del 10%, o bien muchos van a votar a favor de este retiro, y donde ahí lamentablemente vamos a pasar a 8 millones de personas que van a quedar con 0 pesos en su cuenta de ahorro individual, y por lo tanto va a ser muy difícil llevar adelante la reforma de pensiones que hoy día está en el Senado, ¿ya? Pero yo creo que hoy día la manija la tiene el gobierno de apurar la reforma de pensiones, porque obviamente lo que hoy día existe o lo que hoy día se tiene
las cuentas de ahorro individual es lo que permitiría sacar adelante este proyecto de fondo de pensiones, ¿ya? Pero al mismo tiempo, si no existe esa premura, si no se logran los acuerdos en el Senado y después con la Cámara de Diputados, obviamente este tercer retiro va a contar con el voto favorable de muchos diputados, no solo de oposición, sino que también de gobierno. Pero yo creo que el hecho está en apurar la reforma de pensiones, Fernando, la cual depende hoy día de los ahorros que tienen las personas. Hoy día hay 3 millones que quedaron en cero. Con este tercer retiro quedarían aproximadamente 7.800.000 personas en cero, y por lo tanto haría casi imposible llevar adelante la reforma de pensiones que se aprobó en la Cámara de Diputados a finales del 2019 y que hoy día se le hicieron las indicaciones que anunció el presidente hace un mes. Por lo tanto, creo que ahí está el tema de muchos diputados de gobierno que estamos esperando que se saque adelante la reforma de pensiones para ver cómo votamos, ¿no es cierto?, lo que sería este tercer retiro. Sí, yo creo que el tercer retiro no solamente se va a aprobar luego, además, porque esto ya va a ser despachado a la Comisión de Constitución la próxima semana, probablemente esté la subsiguiente ya votándose en la sala. Yo creo que se va a aprobar, y se va a aprobar además por una mayoría importante. Podemos llegar perfectamente a los 130 votos que también existieran en el segundo retiro, no me sorprendería, digamos. Y creo que tiene que ver con que finalmente las políticas económicas del gobierno no están dando solución a la gente, y a nadie le gusta. No le gustan ni siquiera a los parlamentarios de Chile Vamos, y todos nosotros como parlamentarios recibimos permanentemente de las personas de nuestros distritos los mismos mensajes. Diputada, no me llega el bono, diputada, no puedo postular, diputada, no cumplo con los requisitos. Y uno se da cuenta que hay montones de familias que no están teniendo acceso a los beneficios. Por eso hemos sido tan insistentes con la renta básica de emergencia. Y dentro del propio gobierno, las críticas son permanentes también. Sí, lo que pasa es que no se notan tanto porque no son tan públicas, pero todos sabemos que las medidas económicas del gobierno tampoco están dejando tranquilos a los parlamentarios del propio oficialismo. Por eso es que el tercer retiro se transforma en un instrumento concreto de poder entregar ayuda a las personas. Y por eso también yo creo que se va a aprobar, y el gobierno finalmente se va a ver nuevamente en la encrucijada de tener que o hacerle la guerra al tercer retiro, con todo lo que implica desde la perspectiva social, o derechamente subirse al carro, como lo hizo en el segundo retiro, y patrocinarlo. Tiendo a pensar que va a optar por lo segundo, porque no veo tampoco un ánimo del gobierno a desfocalizar las medidas de ayuda económica, y en eso el tercer retiro, la verdad es que adquiere una ventaja relevante para las personas. El hecho de no tener que postular, y es que es dinero que van a tener accesible para todos. Sí, eso debiera estar tramitándose, tú dices, Natalia, rápidamente esta semana, ¿no? Sí, en la semana pasada se aprobó en general el tercer retiro en la Comisión de Constitución, no solamente el proyecto Pamela Giles, sino que se refundió con otras iniciativas, incluso algunas firmadas por parlamentarios de Chile Vamos. Y la próxima semana, martes y miércoles, que es la Comisión de Constitución, se tiene que votar en particular. Una vez que salga ese informe, eso va a la sala. Y como estamos con pocos proyectos, porque hemos tenido una Cámara muy eficiente, además con esto del teletrabajo, lo más probable es que no pase más de una semana en que este proyecto esté estable. Entonces, en 2 semanas más vamos a estar enfrentados a esta situación, a ver si el gobierno derechamente le hace la guerra al tercer retiro o se sube al carro como con el segundo. Pero entiendo que ya se abrió una reserva de constitucionalidad al respecto, ¿no? Sí, pero, sí, de hecho, Max Pavés lo hace presente en la última sesión de Constitución, sí. Pero eso tampoco, es más que nada una formalidad que se haga, por más que, podría no hacerse un requerimiento de inconstitucionalidad pese a haber hecho una reserva. ¿Pero tú crees, Juan Manuel, que eventualmente esto pueda llegar al Tribunal Constitucional de nuevo? A ver, lo que uno ve es que debería llegar al Tribunal Constitucional. Ese es el mensaje que ha mandado el gobierno, ¿ya? Sobre todo que esto lo relaciona mucho con, como te decía yo al principio, con el proyecto de reforma de pensiones, ¿ya? El proyecto de reforma de pensiones hoy día no va a servir de nada si se aplica el tercer retiro. Entonces yo creo que sí va a ir, independientemente de la votación que se dé en la sala de aquí a 15 días, 20 días más, va a ir al Tribunal Constitucional. Ya lo hizo en el segundo retiro y el Tribunal Constitucional falló a favor, ¿ya? Y por lo tanto
ya hizo la reserva el subsecretario en la comisión, así que yo creo que el gobierno sí va a ir al Tribunal Constitucional. Y eso desde el punto de vista, Juan Manuel y Natalia, pero sobre todo tú, Juan Manuel, desde el punto de vista de la percepción pública, sabiendo que en el caso del segundo retiro el gobierno, para no ir al Tribunal Constitucional, generó un proyecto propio. ¿Cómo crees que se va a ver? ¿Cómo? No, fueron y ganaron. Lo que se falló en el Tribunal Constitucional, Fernando, fue el proyecto que nacieron en mociones refundidas, ¿ya? Sí. Y el proyecto, y el gobierno presentó su propio gobierno, si mal no recuerdo, Natalia, presentó su propio proyecto, sí. Exacto. Ingresó por el Senado, si mal no recuerdo, ¿ya? Y mientras se tramitaba el proyecto del gobierno, se fallaba en el Tribunal Constitucional el proyecto que había nacido en moción. O sea, lo que nosotros aprobamos al final fue el proyecto que nació en mensaje, ¿ya? Es decir, como iniciativa del Ejecutivo, y lo que se declaró inconstitucional fue el proyecto que nació en moción de los parlamentarios de oposición. Que es prácticamente igual al que se está discutiendo ahora. Que es lo mismo que se está discutiendo ahora. Pero tengo entendido que sí, el gobierno va a ir al Tribunal Constitucional sobre la base que tiene ligado, ¿ya?, el tema de la reforma al sistema previsional con el tema de que la gente tenga ahorros en sus cuentas individuales. ¿Y ustedes creen que el resultado va a ser el mismo en el Tribunal Constitucional? Sí, lo que pasa, Fernando, es que como te explicaba, Juan Manuel, el proyecto del segundo retiro que fue al Tribunal Constitucional es la moción parlamentaria, justamente fundamentado en que esta es una atribución exclusiva del gobierno. Exacto. Del Ejecutivo. Exactamente. Y eso el Tribunal Constitucional ya lo zanjó. O sea, hoy día se va a enfrentar a una discusión que ya dio y probablemente ese requerimiento efectivamente sea aceptado por el Tribunal Constitucional y se declare que la moción parlamentaria es inconstitucional por ser de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo. La pregunta política que yo me hago ante esto es, con ese resultado, ¿qué va a hacer el gobierno? O sea, Porque va a decir, ¿puede repetir de nuevo una iniciativa propia o no? Yo creo que es muy compleja la situación en la que están, porque finalmente a patrocinar una iniciativa propia de esta naturaleza evidentemente tiene un costo para el gobierno, pero tampoco veo apertura, por otro lado, a presentar medidas alternativas que sean más universales. Entonces creo que la decisión política que va a tener que tomar finalmente el gobierno en las próximas 2 semanas es muy relevante, porque no puede declararle la guerra al tercer retiro sin ofrecer ninguna solución alternativa. Y eso es lo que yo veo que hoy día es complejo para el gobierno, porque no se han atrevido a hacer estas políticas públicas económicas que sean más audaces. ¿Ves algo tú en ese sentido, Juan Manuel? Bueno, por eso hoy día se vota el bono a la clase media, ¿ya?, donde, bueno, ya es conocido, un bono a todo evento para los trabajadores entre 336.000 pesos y 408.000, un préstamo solidario, ¿ya?, que también es importante, ya que llega a más de 2,5 millones de personas. Y ahí quiero recalcar, Fernando, el tema del concepto solidario, porque muchas veces se critica este apoyo porque dicen siguen endeudando a la gente. Y como es un préstamo solidario, ya, la gracia de este préstamo es que tú lo puedes pagar en la medida que tengas los recursos para pagarlo. Si no puedes, ya se te condona, ya, y por eso hay que recalcar que es un préstamo solidario, porque muchas veces la gente no lo toma porque dice, pucha, ¿cómo lo voy a pagar después? Bueno, la misma ley establece que al ser solidario se te condona si tú no estás en condiciones de pagarlo. O sea, solamente lo pueden pagar aquellos que de aquí al año 2022 tengan los recursos como para poder reponer esos dineros al fisco. Está el bono que se le va a dar a los jubilados, a los pensionados, ¿no es cierto?, que hoy día tienen el sistema de renta vitalicia, que nunca han recibido ningún tipo de apoyo. Entonces yo creo que hoy día tenemos un proyecto de ley que se debería aprobar hoy día en la tarde, ya, que va a llegar con recursos frescos a muchas familias. Y por otro lado el IFE, como aprobamos en la primera oportunidad la facultad del Ministerio de Hacienda para poder extenderlo y para poder ejecutarlo, hoy día no necesitamos aprobar una ley para extender el IFE y para mejorar su situación, y eso se va a empezar a pagar ahora en forma automática en abril, con un ingreso focalizado dependiendo del estado de la comuna en que tú estés, si estás en fase 1, si estás en fase 2, estás en fase 3. Entonces yo creo que también
aquí el gobierno está haciendo un esfuerzo importante, ¿ya? En materia de apoyo, obviamente focalizado, porque acá el apoyo tiene que llegar a quien realmente lo necesite, ¿ya? Y no un apoyo universal donde le llegaría a todo independientemente de tu situación económica, ¿ya? Acá las necesidades son muchas, los recursos son pocos y por lo tanto la focalización hoy día tiene una importancia o una relevancia en estos bonos. Así que yo creo que con lo que aprobemos hoy día en la tarde, ya también se debería producir ahí un proceso de descomprimir lo que va a ser el tercer retiro del 10%. Bueno, le quiero agradecer a Juan Manuel Fuenzalida, diputado UDI, y a Natalia Castillo, diputada independiente, por este contacto con Combinación Clave. Que les vaya muy bien. Cuídense. Muy buenos días. Chao. Nos vemos. Muchas gracias, Fernández. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Chao. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Paulsen por la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha.